Continuamos con más de noticias Globovisiones internacionales. Como ven, por supuesto, vamos a seguir revisando lo que ha sido este gran desfile militar de China, donde se han visto importantes presencias. Esto es parte de lo que vamos a analizar de inmediato con Jorgelina Jiménez Ruiz, analista internacional. Jorgelina, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer, Trina. Muy buenos días. Gracias, Jorgelina. Bueno, hemos visto lo que ha sido este gran desfile, con mucho simbolismo, importantes presencias, pero que ya estamos viendo reacciones. Ni siquiera había terminado y ya veíamos reacciones de Donald Trump. Tal cual, bueno, creo que en primer lugar se trata de un desfile en donde, como se suele decir, están mostrando el poderío, ¿no? Militar, no tan solo de China, sino también de todo el eje ruso, China y el sur global, ¿no? Cómo reacciona a todas las medidas, el proteccionismo y ese unilateralismo o unipolarismo, ¿no? Que se viene planteando ya desde la posguerra fría. Y en una potencia como Estados Unidos que viene en declive, donde tratan a sumas cuentas, ¿no? De tratar de consolidar ese mundo, ese orden internacional con Estados Unidos a la cabeza y con sus aliados europeos, ¿no? Y esto es una clara demostración por parte del eje de China, ¿no? De reaccionar ese orden internacional y buscar un nuevo orden donde haya nuevas instituciones, donde haya un mundo un poco más pacífico, ¿no? Como destino compartido, donde el desarrollo sea para todos los pueblos. Y bueno, este es un claro ejemplo de mostrar ese poderío que si lo hace de forma, digamos, unilateral, China quizás se podría ver que no tiene la capacidad de superar a los Estados Unidos, en cambio sí lo hace siguiendo en seguimiento, ¿no? Con Rusia y con lo que es Corea del Norte, podemos ver que es un poderío militar y nuclear bastante contundente con la capacidad de poder superar a los Estados Unidos, ¿no? Sí, Jorgelina, y llama mucho la atención en cómo China ha buscado explícitamente, ¿no?, mostrar ese poderío militar, pero también cómo se ve acompañado la capacidad que tiene de convocatoria, de unidad, y por supuesto ya se plantea, ¿no?, esto de mostrarse como una potencia en parte en Asia, en la parte Euroasia, por supuesto, porque también está un Erdogan, un Vladimir Putin, por supuesto, pero también hay otras alianzas que llaman la atención, por ejemplo, Irán. Además, con respecto al poderío militar, entendiendo cómo se encuentra el mundo actualmente, por supuesto el conflicto en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, pero también lo que está sucediendo con respecto a Taiwán. Tal cual. Bueno, yo creo que ha reunido de manera significativa, como decíamos, al sur global, ¿no? Y en este caso también hay algo que es subyacente, además de mostrar ese poder duro, ¿no? El hard power, y unir las fuerzas de lo que son esas potencias regionales, si se quiere, en el caso, bueno, de Rusia, en el caso de Irán, ¿no? Que en conjunto tienen esa capacidad de superar a lo que es el poderío económico y militar de los Estados Unidos, ¿no? Y a ese bloque occidental, y como alternativa de lo que sería la OTAN. También hay algo subyacente muy claro en esto, que es el tema de la narrativa y de volver a apelar ese recurso de la historia, ¿no? Que es muy interesante, en el sentido de que este despliegue, este desfile militar, se lo ve desde China también como una forma de reivindicar, ¿no?, lo que es la derrota o el poder, el que han cooperado en la derrota del Imperio japonés, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, y poder haber triunfado frente a esa invasión japonesa, ¿no? Y con ello han cooperado a la derrota del Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Es casi como un espejo, ¿no?, una narrativa espejo de lo que sucedió en mayo de este año en Rusia, también cuando se hizo un despliegue del desfile militar, ¿no?, en la Plaza Roja, si no me equivoco, que también estuvo presente Xi Jinping, ¿no?, donde de alguna forma u otra también hacían mención a esto de que habían contribuido con todo su ejército a Occidente también a poder derrotar al fascismo. Entonces, como una especie de mensaje subyacente que además del poderío militar, además de tener la capacidad de volver a
y a cuestionar ese orden internacional, ¿no? Han tenido en su pasado la capacidad, ¿no?, de derrotar imperios de una forma u otra, entonces tienen casi como la legitimidad, ¿no? Y el seguimiento por parte del sur global, ¿no? Además de la capacidad de poder, ¿no? Para poder de alguna forma restablecer y liderar un mundo en el cual no están de acuerdo, en el cual se sienten excluidos, ¿no? Y hay algo muy interesante también en el hecho de que no abogan por un unipolarismo, sino un multipolarismo o casi, yo soy más de la tesis del unimultipolarismo en el cual China estaría a la cabeza, ¿no? Y secundada por ese sur global. Jorgelina, ¿y hay posibilidades de una reconciliación entre Japón y China, entendiendo, por supuesto, como mencionabas, también el tema de la narrativa que hay con respecto a cómo cada uno podría estar contando también la historia, entendiendo que se habla de agresor externo, hablando, por supuesto, de los dos países, donde se habla del nacionalismo, donde buscan también quizás una cohesión social, la aceptación de los gobiernos con respecto a la narrativa que utiliza, por supuesto, estos dos países que estuvieron en un importante conflicto, pero es posible una reconciliación. Analistas internacionales, algunos coinciden, por ejemplo, en que ya es tarde para eso. Bueno, sí, o sea, en términos de cooperación, porque esto no es términos de Guerra Fría, ¿no? Que en el cual simplemente hablamos de bloques duros, sino que al contrario, son guerras en el sentido más narrativo, ¿no? Porque la cooperación, el comercio continúan, es decir, entre China y Japón continúan. Simplemente es una cuestión de reivindicar ese pasado, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son los aliados? Japón lo vemos más desde el lado occidental, más desde el lado casi, si nos vamos, por ejemplo, al tema de armamento nuclear, ¿no? Si bien Estados Unidos es una potencia en ese sentido, ¿no? Funciona como una especie de padrino de lo que sería como bases militares en otros escenarios, en el caso de Europa, Alemania, en el caso de sudeste asiático, en el caso del lejano oriente, Japón, ¿no? Entonces, es una forma que sí, está bastante vinculado al eje occidental, pero no por eso, digamos, la cuestión de cooperación y comercio y muchas veces visitas no bilaterales no se den. Al contrario, siguen en su curso porque no estamos en esa lógica de guerra fría y ejes completamente, digamos, antagónicos y que no puedan conversar, ¿no? Que no puedan compartir algún espacio en la alta política. Así que yo creo que la historia juega en esto un papel muy importante, ¿no? Obviamente que no se puede desconocer, pero en términos de etapa contemporánea sí, hay acercamientos de ese tipo más que nada en el plano de los negocios. Muchísimas gracias, Jorgelino, por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.